Bueno, muchachos, vamos ahora a continuar con nuestro capítulo de derivadas, ya finalizando, y vamos a empezar a hablar ahora de las funciones exponenciales y logarítmicas. En este caso, pues, hablaremos primero de las exponenciales y de cuál va a ser su derivada. Entonces, vamos a empezar con la función, pues, f de x igual a e a la x. Vamos a empezar con esta función y vamos a mirar cuál sería pues nuestra derivada. Como no conocemos la derivada de esta función, pues es necesario recurrir precisamente a la definición de la derivada por el límite. Y la definición me dice que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de e elevado a la x más h menos e a la x. Recordemos que aquí lo que hacemos es colocar f evaluado en x más h, que sería aquí cambiar x por x más h, que es precisamente lo que acabo de hacer, menos f de x sobre h. Nos quedaría aquí sobre h. Bien. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto es lo mismo que escribir el límite cuando h tiende a 0 de e a la x factor de e a la h menos 1. Esto sobre h. Resulta que de aquí, pues este e a la x no tiene relación con el límite, o sea que para este límite el e a la x es una constante, por lo tanto lo puedo sacar y me queda precisamente lo siguiente. Esto es e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y este límite que tenemos aquí, pues este límite no lo conocemos, no sabemos cuál es el valor de este límite de acá. Sin embargo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Resulta que nosotros podemos definir a nuestra constante e precisamente como un límite. Es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí?, de 1 más h por 1 sobre h, elevado a la 1 sobre h. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando h es aproximadamente 0, lo que obtenemos es que e es aproximadamente 1 más h elevado a la 1 sobre h. Y de aquí yo puedo empezar a despejar y obtendría lo siguiente. E a la h menos e a la h es aproximadamente 1 más h. ¿Sí? Aquí para quitar este exponente, pues elevo a ambos lados a la h y me quedaría esta expresión. Y de aquí yo pasaría a lo siguiente. E a la h menos 1 es aproximadamente h. Y por último tendría que e a la h menos 1 sobre h es aproximadamente 1. ¿Y esto cuándo sucede? Esto sucede cuando h es próximo a 0. Es decir, lo que obtengo de esta última expresión, lo que vamos a obtener de esa última expresión, es lo siguiente. Que es un límite que pues necesitábamos conocer. Que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Tenemos precisamente ya el límite pues que habíamos dicho acá que no conocíamos. Entonces esto vale 1 y por lo tanto ya tendríamos el valor de nuestra derivada. La derivada es e a la x. Y ya tenemos precisamente la derivada de nuestra función exponencial, ¿sí? Entonces tenemos aquí para f de x igual a e a la x, su derivada es la misma función. Sin embargo, esta función que tenemos aquí no es la única función exponencial, ¿cierto? Esta no es la única función exponencial porque aquí estamos tomando una base particular que es la base e.
Entonces lo que debemos hacer ahora es revisar cuál sería la derivada si cambiamos la base. ¿Listo? Ya tenemos la derivada de a la x, es ella misma. Ahora vamos a cambiar la base. Entonces voy a pasar a la siguiente página y voy a plantear otra función para encontrar su derivada, ya cambiando la base. De hecho lo voy a colocar de forma general. Entonces voy a colocar por aquí la siguiente función: f de x igual a b a la x. Y vamos a mirar quién sería entonces f' de x. Bien, lo primero que vamos a hacer es precisamente que vamos a usar lo que acabamos de aprender, la derivada de a la x, y lo que haremos inicialmente es esto: b yo lo puedo escribir como e elevado al logaritmo de b, precisamente usando que las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas una de la otra. Y entonces esto lo puedo reescribir de la siguiente manera: el b es lo mismo que escribir e elevado al logaritmo de b elevado a la x. Y aquí entonces yo puedo usar propiedad de los exponentes. Potencia de una potencia es igual al producto de las potencias, x logaritmo de b. Nos queda de esta manera. Y entonces lo que yo estoy derivando es una función exponencial. Lo que pasa es que el exponente no es x, sino que es x logaritmo de b. Bien, entonces vamos a usar precisamente las propiedades de las derivadas. Derivamos aquí la derivada de e a la u, ¿sí? Esto es el u, sería la misma función. Colocamos la misma función. Y ahora multiplicamos por la derivada interna. Sería multiplicar por la derivada de x logaritmo de b. Logaritmo de b es una constante. Entonces sería algo como ax, la derivada de x, sería precisamente la constante. Logaritmo de b. Y esto, reescrito de otra forma, lo mismo que escribir b a la x por el logaritmo de b. Y ya tenemos precisamente la derivada de cualquier función exponencial sin importar quién sea la base. Bien, voy a colocarlas aquí las dos funciones, función y su respectiva derivada. Y vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a colocar por aquí e elevado a la u, elevado a una función u de x. La derivada, ¿quién va a ser? Va a ser e elevado a la u, la misma función, ¿sí? Va a ser la misma función multiplicado por u', por la derivada del exponente. Esto es lo que haremos: e a la u por la derivada del exponente. Ahora, si la base no es e, sino que es cualquier otra, esto va a ser igual a ¿quién? Vamos a escribirla en este orden. Como la base no es e, empezaremos escribiendo logaritmo natural de b. Y hacemos lo mismo que arriba. Colocamos la misma función, que sería b a la u, vamos a colocarle aquí también u, que nos quede del mismo estilo, que nos quede no solamente con respecto a x. Va a ser entonces b a la u por la derivada de u. Nos queda de esta forma. Bien, y ahora pues vamos a resolver algunos ejemplos de estas de la derivación de funciones exponenciales. ¿Listo? Entonces vamos a resolver algunos ejemplos. Voy a pasar a la siguiente página, colocar aquí ejemplos. Y vamos a colocarle aquí entonces de una vez que lo que vamos a hacer es derivar. Primero, tomaremos la primera función como y igual a e a la menos x. ¿Quién sería su derivada? ¿Quién sería y'? Entonces dice, coloque la misma función. Aquí como no depende
como no es una base diferente, no necesitamos colocar logaritmo de e, aunque si lo ponemos no estaría mal, porque el logaritmo de e pues es 1. Y aquí me quedaría la misma función multiplicado por la derivada del exponente. ¿Y la derivada del exponente cuánto es? Es menos 1. O sea que lo que nos queda es que es igual a menos e a la menos x. Esa es la derivada. Segundo, vamos a colocar aquí y igual a e elevado a la a. A colocarlo aquí como 1 sobre x cuadrado. Vamos a colocarlo aquí. 1 sobre x al cuadrado. Ese es el exponente. Bien, esto, pues, antes de derivarlo voy a reescribirlo. Esto es lo mismo que escribir e elevado a la x a la menos 2. Sería esta misma expresión, ¿sí? Por lo tanto, entonces, nuestra derivada, en este caso, ¿quién va a ser? Y' igual a la misma función e elevado a la x a la menos 2 multiplicado por la derivada del exponente. ¿La derivada del exponente quién es? Entonces, la derivada del exponente sería menos 2, ¿cierto? Elevado a la x menos 3. Sería aquí por menos 2 x a la menos 3. Y aquí es importante, como les he dicho ya varias veces, es importante colocar estos paréntesis porque si no parecerá que están haciendo una resta y aquí es un producto. Esto lo podemos reescribir como menos 2 x a la menos 3 por e elevado a la x a la menos 2. Nos quedaría entonces así nuestra derivada. Bien, vamos a colocar un ejemplo ahora en el cual nuestra función tenga una base diferente de e. Colocar aquí 8 elevado a la 5x al cuadrado. Bien, esta función. ¿Quién sería entonces la derivada? La derivada en este caso, pues va a ser precisamente, empezamos colocando, como la base es diferente de e, empezaremos colocando el logaritmo de 8. Y de ahí para adelante el procedimiento es igual que el anterior. Colocamos la misma función y ahora multiplicamos por la derivada del exponente, que la derivada del exponente en este caso es 10x. 10x. Y ya tenemos precisamente pues nuestra derivada. Este sería, bueno, si la reescribimos, sería escribir como 10 logaritmo de 8 por x por 8 elevado a la 5x cuadrado. Bien, pero ahí pues ya tenemos hecha nuestra derivada. Bien, vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar aquí cuarto, pero en este cuarto ya voy a cambiar, ya no voy a pedir derivar, sino que lo que voy a pedir es mirar dónde la recta tangente es horizontal. Vamos a escribir aquí el enunciado, hallar los puntos sobre la gráfica de y igual a 3x al cuadrado, 3x al cuadrado por e elevado a la menos x al cuadrado, donde la recta tangente es horizontal. Entonces recordemos que cuando nos hablan de rectas tangentes horizontales, están refiriéndose a rectas tangentes cuya pendiente es 0. Y como la pendiente la determina la derivada, entonces nos están preguntando dónde la derivada es igual a 0. Entonces vamos a escribir aquí quién sería y'. ¿Quién va a ser? Y aquí pues tenemos que es precisamente un producto. Este 3 lo vamos a colocar aquí. 3 que multiplica. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a sacar? Porque es una constante. Y vamos a multiplicar entonces ese 3
por la derivada de esto. O bueno, vamos a escribirlo mejor de la siguiente manera. Vamos a ver aquí este producto así. Es el producto de 3x al cuadrado por e elevado a la menos x cuadrado. Bien. Y entonces sería derivada del primero. La derivada del primero ya sabemos que es 6x. Por el segundo sin derivar. E elevado a la menos x cuadrado. ¿Sí? A la menos x al cuadrado. Y ahora sería más el primero sin derivar, que sería 3x al cuadrado, por la derivada del segundo, que derivar el segundo es lo mismo que escribir la misma función y multiplicamos por la derivada del exponente, que la derivada del exponente sería menos 2x. La derivada del exponente sería menos 2x. Bien, y esto va a ser lo mismo que escribir, a ver, sería 6x por e elevado a la menos x al cuadrado más, entonces aquí nos quedaría, de hecho nos va a quedar es menos, aquí sería 3 por 2, 6, x al cubo, ¿sí? Tomando aquí sería x cuadrado, x sería x cubo, por e elevado a la menos x cuadrado. De hecho aquí podemos factorizar el e menos x al cuadrado, que multiplica 6x menos 6x al cubo. De hecho también podríamos factorizar un 6. Podríamos escribirlo así. Voy a borrar acá. Podemos escribir aquí 6 por e a la menos x, que multiplica a x menos x al cubo. Lo podemos ver de esta manera. Y de aquí entonces vamos a resolver. Esta ya es nuestra derivada. Y ahora sí vamos a resolver nuestra pregunta. Entonces voy a tomar esta expresión de aquí, que es la derivada que encontramos. Pasar a la siguiente página. Esta es la derivada que nosotros encontramos. Y ahora sí vamos a resolver la pregunta. Nos preguntaron dónde los puntos donde la recta tangente fuese 0. Es decir, lo que me están preguntando es para qué valores de x inicialmente, para qué valores de x esta derivada me da 0. Me da 0. Y de aquí, pues, tenemos lo siguiente. Esto es lo mismo que escribir 6e a la menos x al cuadrado, que multiplica a x, que multiplica a 1 menos x cuadrado, igual a 0. Y de aquí, pues, vamos a tener vamos a tener lo siguiente, ciertas soluciones. Resulta que para que un producto nos dé 0 es porque alguno de los factores es 0. El 6 no puede ser 0. E elevado a la menos x al cuadrado nunca es 0, ¿sí? Sin importar cuál sea el exponente. Las funciones exponenciales nunca pasan por el eje x. Entonces esto tampoco puede ser 0. Entonces lo único que nos queda es que este sea 0 o que este sea 0. Y de ahí lo que nos quedan son los siguientes valores para x. x1, 0. x2 igual a 1. Y x3 igual a menos 1. ¿Sí? 0 aquí, 1 y menos 1, 1 y menos 1 acá. Y por lo tanto, entonces nos van a quedar 3 puntos. Recuerden que nos pedían puntos. Entonces los puntos, ¿quiénes van a ser? Van a ser P, vamos a colocar aquí P1, sería 0, y evaluado en 0. Que eso sería el punto 0, entonces vamos a evaluar en 0. Evaluando en 0 sería 0 acá, ¿cierto? Si colocamos aquí 0 ya todo valdría 0. Entonces sería el punto 0,0. En 0,0 la función tiene una recta tangente horizontal. El segundo punto sería el punto 1, y evaluado en 1. Y para ese punto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1, vamos a mirar. Aquí nos quedaría 3,
y aquí me quedaría e a la menos 1, o sea que va a ser 3e a la menos 1. 3e a la menos 1. Y el punto 3 que obtenemos, que sería menos 1, y evaluado en menos 1. Y este punto va a ser menos 1, cuando valemos aquí en menos 1, esto va a dar 1 positivo, y aquí en menos 1, 1 positivo, o sea que me va a quedar lo mismo, me va a quedar 3e a la menos 1. 3e a la menos 1. Ustedes pueden colocarlo en la calculadora y pues van a revisar precisamente estos valores. Y entonces lo que obtenemos es que la gráfica de y igual a x al cuadrado, a 3x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado, en estos tres puntos tiene rectas tangentes horizontales. ¿Vale? Eso es precisamente pues lo que nos pedían hallar. Bien, vamos a terminar esta parte de funciones exponenciales con el siguiente ejemplo. Un ejemplo más, y el ejemplo va a ser en relación a una ecuación diferencial. Entonces dice lo siguiente: hallar los valores de k para los cuales y igual a e a la kx es solución de la ecuación diferencial, de la siguiente ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial porque es una ecuación en donde están relacionadas precisamente las derivadas. Y vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí que la ecuación diferencial es y segunda menos y igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial que debe cumplir esta función. Entonces, para que cumpla, nosotros ya sabemos, algo cumple con una ecuación si al reemplazarla, pues se cumple la igualdad. Entonces vamos a revisar. Para reemplazar, pues necesitaríamos saber cuál es el valor de y segunda. Entonces sería mirar. Y ya lo tengo. Y', ¿quién es? Y' es e a la kx multiplicado por la derivada del exponente, ¿cierto? La derivada del exponente sería k. Ahora, ¿quién sería y segunda? Y segunda sería tomar y derivar esta función de acá. Voy a colocar primero la k, que es una constante, y ahora derivo e a la kx, que era precisamente la misma derivada que acabo de obtener. E a la kx por k. Pero aquí multiplicarse por k es lo mismo que escribir aquí k cuadrado. Bien, y entonces pues ya escribí las derivadas. Por lo tanto, voy a reemplazar aquí. Y segunda es k al cuadrado por e elevado a la kx. ¿Cómo sería la derivada de un producto? Lo puedes ver como la derivada de un producto. Mira, no pasa nada que lo veas como la derivada de un producto. Derivada del primero, ¿cuánto me da? E a la kx por el segundo sin derivar, ¿cierto? Bueno, aquí sería, esta es la derivada del primero, ¿cierto? Esta total es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es e a la kx, por la derivada del segundo. ¿Cuánto te da la derivada de k? La derivada de k es 0, ¿cierto? ¿Y esto que me queda? Me queda que es igual precisamente a k cuadrado por e a la kx. Entonces, esto es la primera propiedad de las derivadas que nosotros vimos. Cuando es una constante, por la función, no derivas la constante, la dejas quieta y derivas la función normal, ¿sí? Bueno, entonces, si lo ves como un producto, pues también llegas a la misma respuesta, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, seguimos acá. Menos y.
¿Y quién es? Y es e elevado a la kx. Y esto debe ser igual a ¿quién? A 0. Y entonces la idea pues es revisar cuál es el valor de k. En esta expresión que tenemos aquí podemos ver que esto es lo mismo que escribir e a la kx factor de k cuadrado menos 1. ¿Sí? Igual a 0. Y otra vez llegamos a un producto igualado a 0. Entonces recordemos lo mismo que dijimos ahorita. Un producto nos da 0 si alguno de los factores es 0. Pero e a la kx nunca, eso lo podemos escribir aquí, e a la kx sin importar el valor de k, esto siempre es diferente de 0. Entonces lo que nos queda es que k cuadrado menos 1 debe ser igual a 0. Y de aquí lo que nos queda es precisamente los valores de k. K es igual a más o menos 1. Y ya tenemos la solución. Es decir, que los valores, las funciones, las soluciones de la ecuación diferencial son, voy a escribirlo aquí, y1 igual a e a la x, a e a la 1x, que es e a la x, y y2, que es precisamente e a la menos x. Esto de aquí es precisamente algo que ustedes van a conocer y van a trabajar en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando estén viendo ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, ¿vale? Pero por ahora pues la podríamos presentar como una aplicación de las derivadas. Bien. Y eso sería pues todo con respecto a las funciones exponenciales. Ahora sería el turno, ahora seguiría pues a hablar de las derivadas de las funciones logarítmicas, que es precisamente lo que haremos en el siguiente video.